Bueno, ahora sí comenzamos oficialmente. Ya estoy grabando, por cierto. Hoy lo que vamos a hacer es continuar un poquito con el tema de iteración. Si ustedes fueron cuidadosos, bueno, curiosos, digamos, si vieron el Tech Digital, hay una nueva tarea, un nuevo taller, que es que es de intro. Este creo que ya es el último taller que vamos a hacer en el curso. Tampoco quiero como cargarlos mucho con tareas y cosas. Y para este taller, como es un toquecillo largo, les di bastante tiempo. Vean, la cosa es así. Vamos a apuntar aquí algunas fechas importantes. Voy a apuntarlo por acá. Vamos a tener un quiz de iteración que va a ser de hoy en 8. Que de hoy en 8, ya les digo qué día es exactamente. Hoy es 30, sería 7 de mayo. Este día vamos a tener un quizito. Después la entrega del taller 3. Esto va a ser el 13 de mayo, que es jueves, a la medianoche. En realidad no es a la medianoche, es a las 11:45, pero es que el Tech Digital eso es lo más tarde que permite poner una fecha de entrega. Va en múltiplos ahí de 15 minutos. Y después vamos a tener el examen 2, que este lo vamos a tener el 14 de mayo. En este examen realmente no tengo muy claro qué temas meter, pero lo que sí de fijo va a entrar es recursividad de cola. Ahora, podría entrar iteración, no sé bien cómo repartir ahí los temas, pero de fijo va a entrar recursividad de cola y va a ser la parte principal del examen. Aunque estaríamos listos incluso para evaluar iteración, pero tengo que consultarlo bien a ver cómo hacemos. Entonces, bueno, vamos a dejar ahí las fechas importantes. Porfa, apúntenlas y igual yo se las apunto ahí en el Tech Digital. Este taller se puede hacer en parejas o si quieren hacerlo individual también pueden hacerlo. Son 13 ejercicios. Hoy vamos a resolver como 3. Entonces, eso significa que a ustedes les quedaría 3 para resolver de parte de ustedes. Les quedaría 10, perdón, para resolver de parte de ustedes. Entonces, de ahí se pueden repartir 5 y 5. Eso no hay ningún problema. Y bueno, van a ver que este taller es muchísimo más fácil que los talleres anteriores, porque de esto es iteración. Ya hemos visto que iteración es muchísimo más fácil de entender que recursividad. Las cosas aquí salen mucho más fáciles. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a resolver algunos de estos ejercicios de este tallercito. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda con las fechas o algo así? ¿No tienen conflicto en ninguna de estas fechas? No sé, algún examen de otra cosa o algo así. Ok. Bueno, voy a interpretar su silencio como que no. Vamos entonces a resolver algunos de estos ejercicios. Quería resolver unos en particular que son los que son como diferentes. Veamos. A ver cuáles eran, ya se me olvidó. Bueno, ya hicimos uno parecido a este primero. Em, por cierto, estos métodos iterativos utilizando listas mayoritariamente y utilizando matrices también, que es una lista de listas. Entonces, casi que todo aquí va a estar relacionado con listas. Y vamos a ver, había uno de una sumatoria ahí. Ah, bueno, este era. Vamos a resolver el ejercicio número 6, que es interesante.
Voy a guardar esto. Bueno, existe una función de Python que permite invertir una lista de elementos. Pero bueno, no la vamos a utilizar porque si no le quitamos toda la gracia al ejercicio. Pero existe una manera súper fácil de hacer esto, pero no la vamos a usar. Esto va a recibir una lista, entonces ponemos 2 puntitos. Ahora lo que vamos a hacer es recorrer esta lista, ¿verdad? Em, para guardar los resultados de la inversión de esta lista, necesitamos crear una nueva lista. Llamémosle lista invertida. Y va a ser igual a una lista vacía. Y ahora decimos for elemento in lista. No, mentira, esto no nos va a servir. Vamos a decir, para índice en el tamaño de la lista, recuerde que la lista tiene un tamaño definido, entonces aquí es necesario utilizar índices para poder acceder a los elementos del final. Entonces vamos a obtener el índice y vamos a empezar a iterar sobre todos los elementos de la lista. Existe una manera de utilizar el range para que cuente, en lugar de contar de menor a mayor, que cuente de mayor a menor. Eso es poniendo un incremento negativo. Veamos nada más a ver si era así. Aquí vamos a imprimir índice. Nada más hagamos una pruebita a ver si esto realmente sirve. Le vamos a pasar aquí una lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una lista con 6 elementos. Le damos play a esto. Por cierto, voy a hacerlo más grande para que vean bien. Ajá, entonces vean qué bonito. Hagamos esto un toque más sencillo. Creemos una variable llamada size. Ya que estamos trabajando en español, pongámosle tamaño, sin n. Y esto lo vamos a poner aquí para que quede más claro. Y aquí vamos a poner tamaño. Por cierto, no se pueden poner ñs. Entonces, por eso es que utilizo n. Entonces, recuerden que la función range básicamente me cuenta en un determinado rango. Solo que aquí el rango yo lo estoy dando al revés. Estoy empezando a contar de lo grande a lo pequeño. Normalmente es de lo pequeño a lo grande. Por ejemplo, uno utiliza la función range para contar los primeros 10 números. Entonces le pide los elementos del 0 al 10. Aquí lo estamos haciendo al revés. Y esto es algo que quería que viéramos. Vamos a empezar a contar en lo grande, vamos a terminar en lo pequeño y vamos a hacer decrementos de 1 en 1 en lugar de hacer incrementos. ¿Recuerdan? Si aquí yo le pongo -2, va a empezar a contar de 2 en 2 hacia abajo. Me quedo así 6, 4 y 2. Si aquí yo le pongo -10, por ejemplo, va a empezar a contar hasta -10. Bueno, pero regresando esto así que cuente de 1 en 1, me quedo vacilón. Entonces, así es como lo necesitamos. Mentira, así no es como lo necesitamos. Recuerden que esto nunca incluye la función range, incluye este elemento, pero excluye este. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué pasa si intentamos acceder a la lista en el campo 6?
va a decir lista fuera de rango, porque los índices se empiezan a contar a partir de 0, no a partir de 1. Eso significa que yo tengo que ponerle aquí un -1. Vamos a empezar a contar en tamaño -1, o sea, en 5, que es el elemento mayor, y no vamos a terminar en 0. Vamos a terminar en -1 para que me agarre el 0, porque recuerden que el -1 lo va a excluir. Entonces, vean, ahora sí, estos sí son los elementos, los índices que yo quiero. ¿Alguna duda hasta acá? Porque esto estuvo medio truculento, medio jalado el pelo. ¿Estamos todos claros hasta aquí? Profe, Sí, pero tiene que invertir la lista, ¿no? Es que la lista empieza en 1 y termina en 6. sí, pero vea que lo que estoy imprimiendo acá es únicamente el índice, no estoy imprimiendo los elementos que conforman la lista. Bueno, esto Ah, quizá es motivo de confusión, pero vea esto, digamos. Aquí pongámosle cualquier cosa. Vea que lo que estoy imprimiendo son los índices, no el contenido de la lista. Ujú. Ahí hasta ahí lo único que estoy imprimiendo son los índices, ¿verdad? Ahora, para invertir la lista, como ya tengo los índices contando a partir del grande al pequeño, lo que tengo que hacer es súper sencillo. Yo me creé esta nueva lista, ¿se acuerdan? Entonces hago lista invertida.append y lo que hago es añadirle la lista original en el campo índice, que como los índices están contando del grande al pequeño, entonces ya así les doy vuelta. Entonces pongamos unos printcillos aquí al final. Pongo la lista original es, y imprimo lista, y después pongo otro printcillo que diga la lista invertida es, y imprimo lista invertida. Ok, entonces la lista original es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la lista invertida es 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces vean qué bonito. Y esta es como la manera más sencilla de resolver este tipo de ejercicios, que es de darle vuelta a listas. Ahora, lo que les decía es que existe una función para darle vuelta a una lista que es lista.reverse, nada más. De hecho, entonces, solo como para saber que existe eso, ven qué vacilón. Eso es lo bonito de Python. Lista invertida va a ser igual a lista.reverse. Bueno, no estoy 100% seguro si esto irá a funcionar. Sí, no funciona. Porque resulta que esto no retorna una nueva lista, sino que modifica la lista original y le da vuelta a esa lista original. Entonces, la manera de resolver esto sería así. ¿Qué pasó? Dame un toque nada más. O no sé si es que solo funciona para strings. Bueno, pues sí debería de vertear. Bueno, sepan que con la función reverse se le puede dar vuelta a una lista o a un string también. Así, de hecho, ven que aquí hay un ejemplo con un string. Ven qué vacilón. Pero bueno, este no es el objetivo. El objetivo era hacerlo a pata, digamos. Y lo hacemos a pata así. Profe, una Profe, pregunta. Sí, Esa palabra, digamos, IDX, que es index, ajá. eh, es una palabra reservada o algo así, porque estoy viendo que no le asignó nada.
sea, ya Python reconoce que está refiriéndose al índice. No, yo aquí le hubiera puesto, pongámosle Pedrito, y esto funciona exactamente igual. Digamos, el ciclo for sabe que lo que sigue después de for es el índice, es como lo que va a iterar. ¿Y en qué rango va a iterar? En lo que siga después del in. Aquí esto es una variable que usted le pone el nombre que usted quiera y esa variable va a ir tomando los valores que vengan en este rango en específico. Ujú. Ah, ok, ya es por el for. Ya. Sí, es por estar metida Gracias. dentro de un for. Ujú. Profe, ¿puede devolverla como estaba antes? Digamos, cuando no le había puesto el -1, a ver qué es lo que pasaba. Si no hacía ese cambio. Este -1. Ujú, y el que está en medio Ajá. ahí, ajá. A ver Ajá, qué. lo que va a pasar es que va a decir index out of range. Mm, Porque resulta que, recordemos algo, digamos. Voy a hacer aquí un dibujito en toque. Las listas empezaban en 0, ¿verdad? Las listas sí, exactamente, empiezan a contar en 0. Si yo tengo una lista que sea lista igual a, digamos, A, B, C, D, E y F, cada uno de estos campos tiene un índice definido. Y apuntémoslo acá. El primer índice es el índice 0. Después sigue el índice 1, después sigue el índice 2, 3, 4 y 5. Lo que pasa es que si usted le pide el tamaño de esta lista, él le va a decir el tamaño de esta lista. Que esta lista tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 elementos. Lo que pasa es que si usted accede lista en el campo 6, o sea, lista en el campo len, esto va a dar un error. Porque lista en el campo 6 no existe, digamos. No existe un elemento acá en el índice 6. Entonces, por eso al len tenemos que restarle 1 para que nos funcione. ¿Me explico? sí, para que dé en realidad por la que vamos, digamos. Si Ajá. tiene 8 y nos va a dar que tiene 9, entonces el -1 para que quede en 8. No. Ujú, exactamente. ¿Se acuerda que el range no cuenta el último, Ajá, excluye sí. el último índice? Entonces usted tiene que ponerle, para poder acceder al índice 0, que sí es un índice válido, tiene que ponerle que llegue aquí hasta el -1 Ok, para poder acceder al 0. ok, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra dudita con este? Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer otro. Este era otro que quería hacer. Vamos a usar while para implementar una función y obtener el mayor elemento de una lista. Ok, vamos a poner aquí def mayor. Esto recibe una lista. Aquí vamos a poner otro espacio. Entonces, bueno, como con el ciclo while uno no puede hacer esto, uno no puede declarar variables. Por cierto, quitémosle lo de Pedrito. Pongámosle índice. Con while uno no puede declarar variables aquí en la misma declaración del ciclo. Uno tiene que crearlas desde antes. Entonces, vamos a acceder a la lista por índices también. Entonces vamos a crear una variable que se llame índice y le voy a poner un 0. Ahora vamos a obtener el tamaño de la lista
Y sería así, ¿verdad? Ujú. Ahora hagamos un recorrido de abajo hacia arriba. O sea, vamos a empezar en 0 y vamos a terminar en el límite superior. Y también necesitamos saber cuál es el mayor elemento. Entonces voy a crear una variable aquí que se llame mayor, que va a ser igual, de momento dejémoslo en 0, pero pongamos aquí un asterisco. Y ahora lo arreglamos. Ok, vamos a decir, mientras que índice sea menor o igual a tamaño, por cierto, aquí tengo que restarle 1 igual, porque si no se me sale el rango. Ok, mientras que el índice sea menor o igual a tamaño, voy a hacer esto. Pregunto, si lista en el campo índice es mayor a mi variable, de hecho, voy a cambiarle el nombre a esto, voy a ponerle elemento mayor, para que quede más claro. Pregunto, si lista en el campo índice es mayor a lo que yo considero que es el mayor elemento de momento, entonces lo que voy a hacer es una sustitución. Elemento mayor va a ser igual a lista en el campo índice. Eso significa, voy a recorrer la lista de inicio a fin y voy a ir preguntando si este elemento es mayor, si el elemento actual es mayor que lo que yo ya consideraba como elemento mayor, entonces lo voy a intercambiar. Y eso sería todo. Entonces ahora aquí imprimimos el elemento mayor es elemento mayor. Y bueno, hacemos una pruebita. Bueno, esto recibe una lista. Y bueno, pongámosle números ahí. Pongámosle un 34 ahí. 4. Y después un 6. Ok, el elemento mayor de esta lista es este 34 que hay aquí, ¿verdad? Y ahora esperamos a ver qué pasó. Profe, ahí le puso 2 cuatros, ¿verdad? Eso no influye en nada. Sí, Él no, en los cuatros. no influye en nada. Lo que va a pasar es que va a decir 4 es mayor a 4. No, entonces no va a ser no va a ser el reemplazo. Mira, sí. Lo que pasó fue que se me encicló, porque resulta que yo no estoy incrementando la variable índice. El ciclo for hace los incrementos solo, el ciclo while no. Entonces índice siempre siguió siendo 0. Esta condición siempre se siguió cumpliendo y el while nunca terminó. Entonces tengo que incrementar el índice. Entonces índice más igual 1. Ahora le doy play. Ok, dice que el mayor elemento es 34. Pero aquí pasa algo. ¿Se acuerdan que habíamos, bueno, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda con este? De momento. Ok, muy De bien. momento no. Ok, No, excelente. pero supongo que si no hay un 0 en la lista pasa algo, ¿verdad, profe? Sí, lo que va a pasar es que, eh, digamos, yo estoy asumiendo que mi lista es de números positivos. Entonces, para que esto funcione, ¿qué pasaría si mi lista es de números negativos y no viene un 0? Digamos, veamos este caso. El resultado de ejecutar esto va a hacer que el elemento mayor es 0, pero resulta que el 0 no viene aquí, por lo tanto mi función está mal. Vemos que dice, el elemento mayor es 0,
¿Por qué el elemento mayor es 0? Porque yo lo estoy iniciando en 0. Y esta condición nunca se va a cumplir. Ningún elemento de estos va a ser mayor a 0, porque todos son negativos. Sin embargo, mi función me está retornando que el elemento mayor es 0 y el 0 ni siquiera viene aquí. Por lo tanto, eso es un error. Entonces, la manera de solucionar esto, yo estoy inicializando esta variable en 0, porque es el elemento que yo considero menor. Entonces, así no voy a influir el resultado de las comparaciones. Pero si los elementos son negativos, entonces sí. Por lo tanto, la solución a esto es simplemente asignarle el primer elemento de la lista y que ese lo tome como si fuera el mayor. Y listo. Entonces, vean, ahora dice, el elemento mayor es -1, lo cual sí tiene sentido. -1 es el más grande de todos estos elementos de aquí. Entonces, cuando ustedes tengan que resolver un ejercicio de sacar de una lista cuál es el elemento mayor, cuál es el elemento menor, ustedes tienen que crear una variable temporal, digamos, que va a ir almacenando o el elemento mayor o el elemento menor. No lo inicialicen nunca en un valor específico, digamos. Nunca lo inicialicen en 0 o nunca lo inicialicen en 1, sino que háganlo en el primer elemento de la lista. Así ustedes no van a proponer un número que puede que ni siquiera venga en la lista de entrada y ustedes pueden crear un resultado ahí erróneo. ¿Me explico? ¿Tiene sentido? Completamente. Entonces vean qué vacilón. Pero ahora, si el ejercicio les dice que todos los números que van a recibir van a ser mayores a 1, entonces perfectamente ustedes sí podrían iniciar esa variable en 0. Pues ahí ustedes no van a influir el resultado, porque sabe que todos los elementos van a ser mayores a 0, obligatoriamente. Ok, bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Este es el que quería que hiciéramos también. Casualmente eran los 3 seguidos. Bueno, vamos a comentar eso. Vamos a hacer una sumatoria. Este tipo de ejercicios es muy vacilón. Ahora, esto sería mucho más bonito haberlo resuelto utilizando for. Es como más natural. Pero aquí el ejercicio nos dice que utilicemos while. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ponerle sumatoria. Hagámoslo de las dos maneras. Vamos a ponerle sumatoria while. Y esto que recibí. Ajá. Esto lo que va a recibir es el índice superior. Aunque aquí no lo diga. Lo que recibe es el índice superior. Pongámoslo así. Entonces veamos que la sumatoria empieza en -7 y termina en n, donde n es el número superior. Entonces vamos a crear una variable que se llame resultado y la vamos a igualar a 0. ¿Por qué igualar a 0? Porque esto es una sumatoria. Entonces, vamos a sumar cada uno de estos elementos, ¿verdad? Ay, por cierto, esto tiene que recibir otra cosa. Tiene que recibir quién es este x, porque si no vean que esto no se puede hacer, digamos. Ustedes dicen, sí, muy bonito, tengo el n minúscula, que es ese índice que está aquí arriba, pero no sé, bueno, y es este otro n que está aquí, pero no sé cuánto es x, entonces tengo que recibir el x también. Y pongámoslo aquí como x nada más. Es feo tener una variable con un nombre tan corto, pero está bien. Entonces, bueno, como es con ciclo while, tengo que iniciar un índice, le voy a llamar n, porque n es como se llama mi iterador acá. N va a empezar en -7. ¿Por qué en -7? Porque la sumatoria me lo dice. Ahora vamos a decir, mientras que n sea menor
o igual a, bueno, para mantener aquí la nomenclatura de variables de un lado a otro, voy a poner que este se llama n mayúscula, donde n mayúscula es mi límite superior, ¿verdad? Tenemos n minúscula es el iterador, n mayúscula es el índice superior, resultado pues es el resultado, y x es un numerito ahí, un escalar cualquiera. Ok, ahora pongo dos puntitos. Ahora lo que vamos a hacer es decir, resultado más igual. ¿Por qué más igual? Porque es una sumatoria. Si fuera una multiplicatoria, sería por igual. Pero es una sumatoria, entonces lo que vamos a hacer es sumar. Y ahora era una fracción, ¿se acuerdan? Entonces hagamos la fracción así. La parte de arriba de la fracción dice que tiene x elevado a la n. X elevado a la n minúscula. Y en la parte de abajo vemos que dice n más x. N más x. Entonces veamos si esto tiene sentido. Ajá. Y ahora vamos a incrementar el índice, que fue lo que se me olvidó hacer ahora. Que sería n más igual 1. Y ahora vamos a imprimir. El resultado de la sumatoria se llama resultado. Y ok, ahora llamemos a nuestra sumatoria a ver cómo quedó. Dice que recibe un límite superior, pongámosle de límite superior un 5 y recibe un x. Para que quede fácil, pongámosle x igual 1. Para que no nos quede un número ahí muy raro. Y dice que estamos dividiendo entre 0. Y tiene todo el sentido. X no puede ser 1 porque aquí puedo dividir entre 0. ¿Cuándo? Cuando n es igual a menos 1 y x es igual a 1. Entonces esto, aunque el ejercicio no lo diga y aunque aquí no lo diga, x no puede ser cualquier elemento. Entonces pongamos x igual a 100 para evitar este tipo de cosas. Y bueno, dice que el resultado de la sumatoria es este número ahí tan grandote que tengo. Entonces, bueno, así es como se resuelve cualquier sumatoria utilizando el ciclo while. Ahora, ¿qué pasa si la sumatoria es diferente? Digamos, si el calculillo que viene aquí es diferente, simplemente ustedes lo cambian aquí. Pero esta es como una plantilla y así se resuelven todos los ejercicios que tengan que ver con sumatoria y utilizando ciclos while. Ahí con unas pequeñas diferencias, digamos, pero así se resuelve. Ahora, esto es mucho más bonito resolverlo utilizando ciclos for. Van a ver, ahora lo vamos a hacer. Pero de momento, ¿alguna duda hasta acá con este? ¿Algo que no entendieran o algo así? ¿Por qué fue lo de 0? Lo que O sea, pasa ¿por qué es, fue que dio 0 eso? vea que n está iterando desde menos 7 hasta n, donde n es igual a 5. Entonces, voy a apuntar por acá. N recorre todos los números desde menos 7 hasta 5, incluyendo el 5. Y entonces en este rango de menos 7 a 5 está incluido el menos 1, ¿cierto? Entonces aquí está incluido el menos 1. Entonces en algún momento n fue igual a menos 1. Resulta que vea que ahí, el denominador de la función, el denominador de la fracción es n más x. Entonces, si yo tengo n que era igual a menos 1 más x que era igual a 1, esto daba 0. Por lo tanto, cuando n tomaba el valor de menos 1, yo estaba haciendo una división entre 0. No en todos los casos, únicamente en ese elemento. Cuando n era igual a menos 1, había una división entre 0. Pero una división entre 0 es una excepción irrecuperable. Entonces ya el programa muere ahí.
apenas cae ahí en esa indefinición. Entonces, para evitar una división entre 0, de ahí lo que hacemos es simplemente utilizar un X que nos evite este caso, digamos. Entonces, X igual 100 evita este caso. Podría ser X igual a cualquier otra cosa, siempre y cuando evite ese caso particular. ¿Ok? ¿Alguna otra cosilla? Bueno, muy bien. O sea, Vamos. pero, digamos, o sea, lo que tiene la X es lo que, digamos, va a entrar, entonces no debería poner una restricción, digamos. Sí, yo podría, por ejemplo, brincarme cuando haya una indefinición. Sin embargo, eso es algo que no me corresponde a mí. Eso es algo que le corresponde a la persona que está ingresando estos valores, digamos. Usted como programador hace una función que ejecute esta sumatoria. Ahora, el usuario sabrá qué hacer con esa función. Entonces, si el usuario le mete valores que causen una indefinición, eso ya es culpa del usuario, no es culpa de usted como programador. Digamos, eso ya no sería culpa suya, sería culpa del que use la función. Usted hizo una función y hace los cálculos bien. Ahora, el que la use ya es culpa de él, las cosas que le meta. Es que esto, para ser matemáticamente formales, aquí debería de haber una restricción que diga, por ejemplo, eh, para X mayor a 100 o algo así. Entonces ya el usuario sabe que tiene que ponerle X mayor a 100 para evitar una indefinición o algo así. Esas son como restricciones que tienen cada una de las sumatorias, digamos. Debería decir dónde es que se indefine para evitar esos valores. Por cierto, eso se ve al final de matemática general, si no me equivoco. Pero sí, de momento usted haga la funcioncilla ahí y el usuario sabrá qué le mete. Ok. Pero sí, lo que dice el compañero tiene razón, digamos. Yo podría poner un if, digamos que cuando se vaya a dar una indefinición, que yo me brinque ese índice o algo así. Pero es que eso ya no es responsabilidad mía como programador, sino responsabilidad del usuario de que no le meta una tontera. Ahora vamos a hacerlo con for, para que vean qué bonito. Recibe igual los mismos parámetros. Ahora vamos a crear igual una variable que se llama resultado. Va a ser igual a 0. En este caso no tengo que declarar de manera anticipada cuál va a ser mi índice, simplemente lo declaro en el for. Entonces pongo for n in range. Ahora que si viene lo vacilón. Vamos a empezar a contar en -7 porque es mi límite inferior. Y vamos a terminar de contar en n, que es mi límite superior. Pero para que me incluya el n, tengo que ponerle n más 1. Y listo. Ahora lo que hago es esto mismitico de aquí. Lo copio y lo pego aquí. Y esto mismitico de aquí lo copio y lo pego aquí. Y eso es todo. Vean qué fácil queda resolver esto con un for en comparación de con un while. Entonces le doy play a esto. Ahí no, bueno, no la estoy llamando. Llamémosla con los mismos valores. Por cierto, pongamos los dos para comparar que den igual. Y vemos que en efecto da igual. Entonces vean qué vacilón, cómo esto es más fácil de resolver con un for que con un while. Esto es para que vean que ustedes tienen, bueno, un abanico de opciones de cómo realizar iteración.
ya sea recursividad de pila, ya sea recursividad de cola, sea ciclo for o ciclo while. De momento, digamos que tienen 4 opciones para hacer iteración. Y en este punto, ustedes pueden decir, bueno, este tipo de iteración me funciona más para este tipo de ejercicios, para este tipo de problemas. Este otro me funciona más para este otro tipo de cosas. Como regla general, lo que más se utiliza y lo que se adapta mejor a todo es el ciclo for, por muchas razones. Número uno, yo no tengo que estarme preocupando por incrementar o decrementar el índice, sino que el ciclo for lo hace solo. También es como mucho más natural saber dónde empiezan y dónde terminan las cosas, porque yo únicamente las especifico aquí explícitamente. En cambio, aquí vean que lo que hay es una condición booleana. Esto no es tan natural saber dónde empieza y dónde termina. En cambio, con el ciclo for sí. Entonces, esto es como para que ustedes vean que la mayoría de cosas se puede resolver con el ciclo for y va a ser más fácil. Ahora, hay toda una familia de ejercicios que se llaman los ejercicios que son naturalmente recursivos, que son ejercicios que es más fácil de resolver con recursividad. Pero son ejercicios o muy matemáticos, digamos, que a nosotros pues, no nos atañe mucho. Y son ejercicios un poco raros. Pero en términos generales, utilicen el ciclo for como su ciclo favorito y aprendan a usarlo bien y van a ver que pues, les va a ir súper bien que en todo. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Podría recorrer ese foreign a mano? Es que no le agarro ahí. Ok, digamos, para ver esto más fácil, usted lo que podría hacer es poner un print que imprima cuál es el n. Entonces usted va a ver cómo n empieza en -7 y cómo n termina en n mayúscula más 1, donde n mayúscula es 5. Entonces le damos play a esto. Por cierto, voy a quitar el resto de cosas para evitar ruido. Voy a hacer esto más grande. Entonces vea cómo n empezó en -7 y de ahí fue contando, contando, contando hasta que llegó a 5. Y eso es lo bonito del for. Vea que es únicamente una línea. Y lo único que estoy haciendo es imprimiendo cuál es el n. Entonces esta es como la manera de recorrerlo a mano. Empezamos en -7 y terminamos en 5. Recuerde que la función range siempre excluye el límite superior. Entonces yo tengo que ponerle n más 1 para poder acceder al elemento 5. Vea que yo le estoy pasando aquí un 5. Eso significa que, vamos a hacerlo con dibujitos mejor. Este 5 va a corresponder a este n. Y este n corresponde a este otro n que está aquí. Y bueno, como la función range me excluye el índice superior, entonces yo lo que voy a hacer es un recorrido así. Voy a empezar en -7. La función range sí incluye el límite inferior. Pero voy a terminar en 6 abierto. Así. Eso significa que al final lo que me va a dar la función range van a ser los números desde -7 hasta 5. Entonces, bueno, por eso es que pongo ahí ese más 1. Si no lo ponemos, simplemente me va a contar hasta 4, que no es lo que quiero. Entonces, bueno, para responder a su pregunta, la manera de recorrerlo a mano pues sería así. ¿Quedó claro? ¿Esa también serviría para números negativos? Sí, sí, sí. El ciclo for cuenta desde donde sea hasta donde sea. Por ejemplo, yo puedo poner a contar aquí desde -700 hasta -650.
y me va a dar 50 números desde menos 700 hasta menos 600. Vea, empezó a contar en menos 700 y terminó en menos 651. Nuevamente por eso que le dije de que excluye el índice superior. Pero sí, esto cuenta lo que sea, cuenta para arriba o para abajo, de 2 en 2, de 3 en 3, digamos así, los va a contar de 2 en 2. Entonces vea que ahora los cuenta de 2 en 2. Uno puede decirle que cuente para arriba, que es lo natural, para abajo, que sería medio raro. De hecho, ahora hicimos un ejercicio que contaba para abajo. Este contaba de arriba hacia abajo. Pero sí, uno puede hacer con este ciclo lo que uno quiera, siempre y cuando sea contar cosas. Ujú. Y bueno, como todavía es tempranito, hagamos otro ejercicio. Veamos, este ejercicio está bonito, porque es con matrices, y yo creo que nosotros nunca hemos resuelto en clase un ejercicio con matrices. Aunque bueno, sí lo hemos evaluado a través de tareillas y así. Dice, utilizando cualquier método iterativo, retorne la posición del valor más alto dentro de una matriz. Vean que dice una matriz, no una lista. Y hagámoslo así. Ok, entonces vamos a crear una función que reciba una matriz de números enteros. Recordemos que una matriz es una lista de listas. Entonces vamos a buscar el número más alto, el elemento más alto, y vamos a retornar cuál es la fila y cuál es la columna de dónde, básicamente vamos a retornar dónde está ubicado el elemento más alto. Ahora hay muchas maneras de resolver esto. Y lo más fácil nuevamente es utilizando for. Entonces esto le vamos a llamar mayor matriz. Y esto va a recibir una matriz. Entonces lo que vamos a hacer es crear una variable aquí temporal que se va a llamar elemento mayor, que nuevamente la vamos a iniciar en 0, aunque sabemos que esto está mal. Si es el mayor lo que queremos, ¿verdad? Sí, el elemento más alto. Y vamos a, entonces, necesitamos saber no solo cuál es el elemento mayor, sino necesitamos saber cuál es la fila y la columna de ese elemento mayor. Nuevamente, la solución que vamos a presentar aquí es únicamente una de las tantas soluciones que existen para este ejercicio, pero es como lo que yo considero más fácil de entender, no necesariamente lo más fácil de programar. Em, entonces vamos a crear aquí una variable que se llame fila mayor, la voy a igualar a 0. Pues otro que se llame columna mayor y la voy a igualar a 0. Entonces este es cuál es el elemento mayor. Este es cuál es la fila de ese elemento mayor y este es cuál es la columna de ese elemento mayor. Bueno, solo como para estar todos en la misma página, una matriz se ve más o menos así, digamos, es una matriz de elementos. Y aquí, digamos, hay otro elemento. Aquí hay otro elemento. Bueno, ahí se me descuadró toda. Toquecito ya se las hago bonita.
Aquí digamos que hay este otro elemento. No necesariamente tiene que estar en orden, puede ser cualquier elemento que yo guste. Ok, esto es un ejemplo de una matriz. ¿Alguien me podría decir qué tamaño tiene esta matriz? ¿Ideas? 5 por 3. Ajá, ¿y cómo supo que era 5 por 3? Número de columnas. Perdón. Sería 3. En realidad sería 3 por 5. Ajá, exactamente. Es 3 Porque por serían 5. el número de filas. Ujú, exactamente. La sintaxis para nombrar tamaños de matrices siempre es filas, coma, columnas. Entonces veamos cuántas filas tiene. Tiene 3 filitas. Entonces es tamaño 3 por algo. Y ahora, ¿cuántas columnas tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tiene tamaño 5. Entonces esta es una matriz de 3 por 5 porque tiene 3 filas y tiene 5 columnas. Ahora, no se preocupen si ustedes no sabían esto. Eso se ve en el curso de álgebra, si no me equivoco, que es el que sigue después de cálculo. Entonces, no importa, digamos. Esto no se ve en el colegio. Entonces, bueno, la manera de nombrar tamaños de matrices siempre es filas, coma, columnas. Entonces, ¿cuáles son las filas? Las que son horizontales. Estas de aquí que son horizontales. Y las columnas, pues son las otras, ¿verdad? No hay mucho más allá. Son las que son hacia abajo. Pensemos en columnas de edificios o de casas. Entonces, bueno, eso es lo que necesitamos. Entonces, básicamente, lo que quiere este ejercicio es saber cuál es la posición de fila, coma, columna del elemento mayor. Veamos que en esta matriz mi elemento mayor es este 78. Le voy a poner ese corazoncillo ahí. Entonces, ¿qué valor de filas y qué valor de columnas tiene? Este está en la fila número 3 y en la columna número 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, en la posición 3,4 está el elemento mayor de esta matriz, que es el número 78. Eso es lo que nos debería de retornar este ejercicio. Ok. ¿Alguna duda con esto? Así, digamos, ¿de qué es lo que hay que hacer? Profe, en ese caso no debería retornar más bien 2,3. Porque las nomenclaturas no empiezan 0. Sí, tiene toda la razón. Esto como empieza a contar en 0, entonces realmente esto debería de ser como empieza a contar en 0, debería de ser 2,3 en lugar de 3,4. Porque empieza a contar en 0, no empieza a contar en 1. Muchas gracias al compañero por la aclaración. Ok, bueno, entonces voy a borrar este dibujito y vamos a continuar aquí con el ejercicio. Tenemos que crear un ciclo dentro de otro ciclo, o sea, un ciclo, lo que se llama como ciclos anidados, es cuando un ciclo está dentro de otro ciclo. Entonces voy a crear uno que se llame, y siempre voy a recorrer así fila, primero las filas y después las columnas. Entonces digo for fila in range, el tamaño de la matriz. Pero, ajá, sí, no, así está bien. Vean que, bueno, esto va a empezar a contar en 0 y va a terminar en el tamaño de la matriz. Y aquí no tengo que hacerle el toque del -1 porque ya esto, sea como sea, me excluía el límite superior. Entonces, más bien, si le pongo un -1, voy a pifiar ahí un campo. Y ahora digo, for columna in range, que ahora aquí la cosa sí se pone un poco
digamos, filosófica, de que, bueno, el ejercicio que le mostré hace un rato era una matriz de tamaño definido y no tenía mezclas, digamos, como que unas filas eran de un tamaño y otras filas eran de otro tamaño. Vamos a partir del hecho de que es así. También podríamos partir del hecho de que la matriz es cuadrada. Sin embargo, el ejercicio no lo dice. Una matriz cuadrada es en el que el tamaño de filas es igual al tamaño de columnas. Digamos, una matriz de 3x3 o de 5x5. O sea, tienes 5 filas por 5 columnas. Pero como bueno, el ejercicio no nos lo dice, partamos del hecho de que no. Entonces, vamos a recorrer aquí toda la fila. O sea, vamos a pedirle el tamaño de la fila. Entonces, recorremos primero las filas, recorremos después las columnas. Las columnas van a iterar sobre el tamaño de esa fililla. Y solo como para estar aquí correctos, vamos a imprimir cuál es la posición fila, coma, columna, para que veamos qué pasa. Le vamos a pasar una matriz. Recuerden que la manera de especificar matrices es que es una lista de listas. Entonces aquí vamos a tener 1, 2, 3. Después vamos a tener 4, 5, 6. Después 7, 8, 9. Esta es una matriz cuadrada de 3x3. Así rápidamente veamos cómo se ve esta matriz. Y dice que sintaxis inválida. Ah, es que puse aquí def, no sé por qué. Únicamente la quería llamar. Y bueno, veamos qué pasó. Bueno, esto es lo que precisamente quería que, este tipo de cosas quería que pasara. Bueno, voy a quitar todo esto para evitar ruido. De hecho, bueno, voy a borrar los ejercicios anteriores. Ok, vean que dice que el tipo entero no tiene atributo len. Y vean que dice que esto ocurrió, el error ocurrió en la línea 70. Eso significa, pues esto no tiene línea 70. O sea, voy a borrar esto. Vale, play de nuevo. Ok, y ahora sí. En la línea 11, yo estoy intentando sacar el len de un entero. Y obviamente un entero no tiene len. Entonces, veamos. Sí, el problema está aquí. Porque fila es un número, no una lista. De hecho, bueno, una manera fácil de ver qué es lo que está pasando es imprimamos. Sí, definitivamente. Vean qué vacilón lo que está pasando. Si yo imprimo fila, filas son puros números. ¿Qué dice? 0, 1, 2. ¿Por qué 0, 1, 2? Porque mi matriz era de 3x3. Entonces esto tiene todo el sentido. Por lo tanto, yo para poder hacer lo que quería hacer, es simplemente, en lugar de sacar aquí len de fila, tengo que sacar el len de matriz en la posición fila. Entonces vean que ahora tengo la posición 0,0, 0,1. Por cierto, tengo un print aquí de más. Este print está de más. Ahora sí, esto es lo que quería que pasara. Tengo el índice 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, 2,0. Si entienden bien para qué es que quiero estos índices. Vean que es la posición fila, coma, columna.
Entonces yo ahora puedo acceder a la matriz en la posición fila, coma, columna. ¿Me explico bien con esta parte? ¿Mm? Bueno, Diría que sí, profe. y partamos del hecho de que sí, que si no, pues nos va a llevar candanga con lo que sigue. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer lo que habíamos hecho hace un rato. De hecho, voy a poner un comentario. Evaluar si el elemento actual es mayor a elemento mayor. Ahora pregunto, si matriz en el campo fila, en el campo columna, es mayor a elemento mayor, ok, eso significa que tengo que hacer un cambio. Elemento mayor ahora va a ser igual a matriz en la posición fila, en la posición columna. Y tengo que ajustar estos índices que tengo aquí. Ahora la fila mayor va a ser igual a la variable fila. Y ahora columna mayor va a ser igual a la variable que se llama columna. Y pues eso sería todo. Entonces ahora, después de haber ejecutado los fors, voy a poner aquí unos printcitos. Pongo el elemento mayor es tal y está en la posición, en esta posicióncita. Recuerden que yo una vez les había explicado para qué era esto de punto format. Entonces, elemento mayor, coma, fila, coma, columna. Ok, vamos a ver cómo nos va. Profe, ahí no, o sea, no tiene que ir incrementando. No tengo que hacer está bien. incrementos porque recuerden que los ciclos for hacen los incrementos solos. Los whiles no. Que fue lo que me pasó, lo que siempre me pasa, que se me olvida hacer el incremento al while y se me queda la compu pegada. Ok, dice, el elemento mayor está en la posición, el elemento mayor es 9 y está en la posición 2,2, lo cual tiene muchísimo sentido, porque vean que este es el elemento 9 y está en la posición 2,2. Ahora, pongamos aquí un 50. Ahora debería decir, el elemento mayor es 50 y está en la posición 1,1, si no me equivoco. Vamos a ver qué pasó. Profe, ahí fue porque puso en el print fila y debería ser fila mayor y columna mayor. Sí, toda la razón. Ya había empalidado yo. Ok, me dice el elemento mayor es 50 y está en la posición 1,1. Entonces vean qué bonito. Así es como se resolvería este tipo de ejercicio. O sea, esto es una de las maneras en las que se puede resolver. Es posible hacerlo más simple, digamos, no utilizando índices, sino recurriendo las matrices diferentes, pero bueno, esta es una manera en la que yo considero que queda entendible qué es lo que se quería hacer. Profe, Sí, lo de matriz y los espacios, se me fue el nombre. Los paréntesis filas. cuadrados, Ajá. matriz, paréntesis cuadrados, fila. Esto era que me indique como el primer elemento de la matriz, que sería la primera lista, ¿no? Y así lo voy intercambiando conforme aumenta el valor de fila. Ajá, exactamente, digamos. Usted con este primer for va a recorrer la cantidad de listas que vengan. Vea, esto es una lista, esto es otra lista y esto es otra lista. Con el segundo for, usted accede a los elementos individuales de cada una de esas listas. Entonces sí, tiene toda la razón. Por eso vea que lo vacilón de esto es aquí, cuando uno pone dos paréntesis cuadrados.
Con el primer paréntesis cuadrado, usted especifica la lista a la cual usted quiere acceder. Y después, con el segundo paréntesis cuadrado, usted especifica cuál elemento de esa lista usted quiere acceder. De hecho, uno podría tener cubos. Esto es una matriz, digamos, en 2 dimensiones, en el eje X y en el eje Y. Uno podría tener un cubo. Entonces aquí tendría que poner otro paréntesis cuadrado. Y uno podría tener más que un cubo. Aquí otro. Usted puede poner aquí n. Todos los que usted quiera, dependiendo de cuántas dimensiones tiene su algoritmo, digamos. Su elemento. Profe, y en este caso el elemento mayor no importa que sea 0, el inicial. Uy, sí, esto sí importa, porque pasa lo mismo que pasó hace un rato, digamos. Aquí funciona súper bien porque mis elementos son positivos, pero si mis elementos fueran negativos, ya esto está mal. Entonces lo que hago es simplemente empezar en algún elemento, en el primer elemento de todos, que sería el 0,0. Entonces el elemento mayor, lo que yo digo que es el elemento 0,0 y está en la posición 0,0. Entonces ya con esto me evito el problema que pasaba hace un rato con los elementos negativos. Ahora, si este no es el elemento mayor, yo estoy partiendo del hecho de que sí lo es, pero si no lo fuera, de lo que va a pasar es que apenas entre a este if se va a hacer el intercambio y se va a hacer la actualización. Entonces ya todo bien. Y bueno, entonces ya resolvimos 4 ejercicios de los del taller. Entonces a ustedes lo que les corresponde es pues, entenderlos, interiorizarlos bien y apuntarlos ahí en el tallercillo. Ya hicimos como un tercio del taller. Entonces, bueno, la clase llegaría hasta acá y nos veríamos a las 9:30, igual con la clase de taller, igual. Muchísimas gracias.